Si has pinchado en este vídeo es porque seguramente sabes lo que es el S-Log 3 o por lo menos te suena. Y sí, el S-Log es esa típica curva logarítmica que hace que tu vídeo se vea gris en cámara, pero que después puedes sacar el máximo provecho en edición. Quédate en este vídeo y te cuento por qué en la mayoría de casos he dejado de usarlo. Y vale, primero, para los que no lo sepáis, voy a contar qué es el S-Log. S-Log es un perfil logarítmico que hace que saques el máximo provecho de rendimiento dinámico. Si tienes una cámara un poco más antigua que graba en 8 bits, la verdad es que del tirón te recomiendo que ni lo uses, porque no vas a sacar el provecho, solo si tienes una cámara que sea de 10 bits, empezando por ahí. ¿Y de qué te sirve? Porque después le pones un LUT o le haces un Power Grade en DaVinci y realmente se ve igual, pero no es así. Te deja editar más las altas luces, digamos que es como un mini RAW. Te deja editar las altas luces, te deja editar las sombras y te deja pushear los colores un poco más que si grabas en Rec 709, de esa manera no te dejaría. Digamos que es como un mini RAW. Pero en este vídeo no te quiero contar qué es el S-Log, para eso tienes miles de vídeos en internet de gente súper profesional que te va a contar todos los detalles exactos. Yo te voy a contar por qué yo he dejado de usarlo. Y no significa que haya dejado de usarlo en sí o que sea malo, es que en la mayoría de casos he dejado de usarlo por un motivo bastante grande. Pero antes de entrar en debate, sí que me gustaría explicar un poco qué es el S-Log 3 y el S-Log 2 para que más o menos entendáis bien qué es sin entrar mucho en lo técnico. Porque si no, muchos de los que estáis aquí no entenderíais este vídeo. Es que tanto el S-Log 2 como el S-Log 3 son curvas logarítmicas que lo que hacen es comprimir tanto las altas luces como la sombra para que haya mucho más detalle en ellas. En vez de darte una imagen súper bonita desde el principio, te dan una imagen que se ve grisácea, así un poco fea, pero que después puedes editar a tu gusto en postproducción. Y no significa que si le has metido un LUT en cámara, ya tienes que tener ese LUT y que si le editas un poco el color y demás, pues ya pierde calidad. De esta manera, con las curvas logarítmicas y en 10 bits, apenas va a perder calidad. Y ahora dejadme deciros, está el S-Log 3 en 10 bits, que es una bestia. Hay archivos en internet que comparan el S-Log 3 en 10 bits de Sony con archivos bastante pesados de Blackmagic en RAW y las diferencias son casi innotables. Ya tienes tú que poner un balance de blanco en el otro lado, poner un balance de blanco súper amarillo cuando lo que necesitas es un balance de blanco más azulado, para que ahí se empiecen a notar las diferencias. Yo la verdad que me quedé sorprendido cuando Sony sacó el S-Log 3 y sacó las cámaras que puedan grabar en 10 bits. Y es que grabar en S-Log 3 yo solo lo grabaría para cosas profesionales o para situaciones que sepa que voy a necesitar ese perfil logarítmico, que curiosamente puede funcionar mejor en condiciones de poca luz, mejor que el S-Log 3. Y ahora os explico el porqué de forma fácil, porque el S-Log 3 necesita exponer al alza, es decir, que si un vídeo normal para que estuviese expuesto normal sería un 0,0, S-Log 3 necesitas exponerlo como un paso y medio más alto de lo que realmente vas después a editar. ¿Cuál es el problema? Que puede quemar las altas luces. Y ya sabemos que en condiciones de poca luz esto es bastante previsible que pueda pasar. Es que el S-Log 2 tiene como un contraste interno un poquito más notable y de esta manera hace que no tengas que quemar las altas luces tanto como el S-Log 3. Aparte de que el ruido en muchas pruebas de internet se ve que es mucho menor que en S-Log 3 una vez que ya has editado el color. Pero repito, estos perfiles no están grabados para gente que quieren algo grabado fuera de la cámara, cortar y pegar y tener un vídeo. Estos perfiles están más pensados para cosas profesionales o para esos locos como yo del color, que les encanta que sus vídeos se vean con un color y una textura o un look increíble. A mí, por ejemplo, me gusta que mis vídeos se vean como la película de Kodak 250 y de ahí que me guste en la mayoría de casos usar el S-Log 3, aunque últimamente ya lo he dejado de usar, sobre todo para mi canal secundario de YouTube, que por cierto os lo dejo por aquí arriba. Y vale, es que yo tengo dos canales, este donde enseño de cámaras, donde hablo un poco de cámara y de tecnología, y otro canal en el que es un poco más de viajes, de documentales y tal. De hecho, lo que estáis viendo en pantalla está grabado con S-Log 3, que es un poco irónico, ¿no? Porque estoy haciendo un vídeo de que dejo de usar S-Log 3, pero el vídeo está grabado en S-Log 3. Pero es que durante mucho tiempo usé S-Log 3 para absolutamente todo lo que veía. Mi idea, pues sí, era dejarlo todo perfecto, era trabajar cada vídeo de YouTube como si fuese un trabajo de 1000 euros pagado y dejarlo todo increíble. ¿Cuál es el problema aquí? Los vídeos de YouTube son muy largos y no solo es que necesites una tarjeta de memoria mayor, porque muchas veces los archivos son más o menos del mismo peso, sino que los recursos que tu ordenador consume, ahora lo explicaré un poco más en detalle, son más grandes, lo cual hacen tu workflow, tu manera de trabajar, muchísimo más lenta.
Y la verdad que el S-Log 3 en teoría te estaba dando libertad, pero a mí lo que me estaba haciendo era encadenarme, porque me estaba encadenando a tener que echarle 30 horas a un vídeo para poder grabar un vídeo bien. Y no el hecho en sí del guión y de grabar el vídeo, porque eso lo tengo que seguir haciendo, pero sí el hecho de que al editar tenía que pasar como alrededor de unas 6-7 horas más que si grababa con un LUT que yo me hubiese creado con mis propios colores, o un LUT de internet que a cualquiera le gusta. Tú te puedes, por ejemplo, descargar LUT para S-Log 3, ponerlos en tu cámara y decirle a la cámara que use el LUT arriba del vídeo, y una vez que tú grabas ya se graba con el LUT puesto y te da el vídeo directo para cortar, pegar, editar o incluso ponerlo en tu iPhone y verlo directamente en tu iPhone sin tener que pasar por el proceso del S-Log 3 y que se vea grisáceo y feo. Otro de los problemas del S-Log 3 es que siempre necesitas exponer perfecto, aunque más o menos con el Rec 709 también debes exponer perfecto, porque si te pasas rompe las luces y no hay manera de recuperarlas. Pero el problema es la edición que después tienes que editar pieles, tienes que editar la corrección de color perfecta, tienes que hacer un montón de cosas que no está haciendo tu cámara, sino que está haciendo tu ordenador, como mencioné antes, lo cual incluso al exportar un vídeo normal en Rec 709, digamos que le pones grano, que le pones halation, que le pones bloom, tardaría una hora en exportar el vídeo. En cambio, si está en S-Log 3, le añades todo eso, le añades el bloom, le añades la corrección de color, ese vídeo puede tardar hasta 4 o 5 horas en exportarse, y no te estoy hablando de un ordenador malo. Estoy hablando a lo mejor de un ordenador como el que yo tengo, que es el MacBook Pro M2 Max, y además es el que tiene muchísima más memoria RAM. Y tarda muchísimo más, tarda como 4 veces más. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que es que después hice una comparación un día, digo, voy a hacer una toma del vídeo en S-Log, después la hice de nuevo sin S-Log, y cuando lo comparé en el ordenador, la diferencia era innotable, y mucho más cuando subes el vídeo luego a plataformas. La diferencia no es tanta. Entonces, ¿recomiendo el S-Log 3 para la mayoría de personas? Pues la verdad es que no. No todo el mundo necesita usar S-Log 3. Sé que tenemos muy comida a la cabeza con los vídeos de YouTube de que ¡buah, esta cámara es la mejor! Tenemos que sacar lo mejor de esta cámara, tal. Yo creo que es mucho más sobre la historia que cuenta ese vídeo, aunque sea algo comercial. El vídeo tiene que contar una historia. Y si esa historia cuenta bien, y sobre todo lo más importante de un vídeo, que es la iluminación, que todo el mundo se olvida, con eso sería suficiente. No necesitas estar grabando en S-Log 3, al menos que tu trabajo te lo requiera. Y cuando te digo que tu trabajo te lo requiera, no me refiero a un cliente que venga a decirte tienes que grabar en S-Log 3, porque seguramente Paco, el dueño de la taberna, ni tiene idea que es el S-Log 3. Pero tú como profesional sabes que debes usar el S-Log 3 porque es un trabajo pagado, y sabes que vas a sacar ese extra, ese 10% más o ese 20% más usando S-Log 3, y es lo que te va a diferenciar de un videógrafo más amateur. Aún así, muchos digo que muchos que tengáis cámaras buenas y la uséis para el día a día, o la uséis para trabajos poco profesionales, o la uséis para vídeos de familia, o la uséis para cualquier cosa que no os paguen realmente, no le tengáis miedo a grabar con un LUT de vuestros colores o que hayáis descargado en internet, y que se adhiera, que el bake, como se dice en inglés, directamente a tu vídeo, porque es que realmente no es necesario pasar por todo ese proceso cuando un vídeo no lo requiere. Y es que no es que odie el S-Log 3, no significa que lo vaya a dejar de usar, no significa que sea malo, al revés, me parece que es uno de los mejores perfiles logarítmicos que existen, el de Sony, pero sí significa que he aprendido con el paso del tiempo a cuándo usarlo, y que no usar siempre el mejor perfil logarítmico y las mejores lentes significa mayor calidad de tu vídeo. Sobre todo si eres youtuber, estás empezando o no estás empezando, da igual los millones que tengas, recuerda que no siempre es necesario ese perfil logarítmico, al menos que estés en una condición muy grande, y aún así se puede salvar con el otro, tal y como dije antes. Y es que yo creo que internet, estamos ahora en una época rara, en una época en la que todo el mundo quiere grabar en RAW, en la que todo el mundo quiere grabar en Apple ProRes 422, 10 bits y muchas cosas que te cuentan por ahí, que después cuando alguien tiene una cámara que no es tan buena, siente que no puede llegar a ningún sitio, siente que no puede ser videógrafo, y la realidad no es así, gente. Da igual qué cámara tengáis, la realidad es que tenéis que estar grabando a diario, tenéis que estar creando a diario. No el grabar en S-Log 3, en grabar en S-Log 2 o en cualquier cosa que un youtuber te recomiende. Así que no, realmente no he dejado el S-Log, pero sí que he dejado de usarlo, digamos, en el 70% de las ocasiones en las que grabo, por el simple motivo de que está haciendo que pierda tiempo en mi vida, y del que otra manera mucho más fácil donde no pierdo tantas horas, lo cual no creo que valga la pena.
Y es que tu trabajo vale la pena si cuentas algo que merece la pena, si iluminas bien, si expones con cabeza y si sabes qué lente usar. Y no me refiero a tener la mejor lente, sino dentro de tus posibilidades qué es lo que puedes hacer con tu equipo. Me gustaría que me dejaseis un comentario si habéis trabajado con equipos profesionales, si no, si tenéis una cámara pequeña, qué cámaras tenéis y si necesitáis ayuda, decídmelo porque ayudo a todo el mundo que me deja un comentario. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no me habéis seguido en mi canal secundario, os recomiendo que me sigáis porque hago cosas bastante interesantes que creo que les puede interesar a todo el mundo. Y recuerda, no todo lo que brilla es S-Log.